En este capítulo vamos a hablar de calibración, en primer término, de la calibración de las jeringas de inyección interna, externa y dosificadores Purón. Esto es una medida muy simple. Se puede utilizar una probeta regulada con mediciones que se puede adquirir en cualquier droguería. Entonces, nosotros llenamos la jeringa con agua o con el producto que vamos a utilizar y graduamos la dosis que queremos medir y introducimos el líquido en la probeta y ahí medimos si realmente la dosis está correcta o no está correcta. Por ejemplo, si nosotros colocamos la dosis de 5 centímetros en la jeringa, nos debe marcar 5 centímetros en la probeta. Si en el caso de que hubiera alguna diferencia, lo primero que tendríamos que pensar es que la jeringa puede llegar a estar o sucia o mal regulada, o los resortes puede ser que no funcionen correctamente, la uña no funcione correctamente, o sea, en alguna parte de la jeringa hay algún elemento que no funciona en forma correcta, lo cual hace que la medición provoque una dosis inadecuada. Entonces, en este caso hay que revisar la jeringa o llevarla a un centro donde se pueda realizar la calibración. Pero muchas veces en campaña no tenemos la probeta y ahora vamos a ver un video utilizando algo muy práctico. Para calibrar la jeringa, como vimos, podemos utilizar un sistema con aparatos, instrumentos adecuados desde el punto de vista de medición, pero muchas veces en campaña no los tenemos y podemos usar una jeringa descartable para hacer la calibración de una jeringa. Entonces, completamos con agua, puede ser limpia la jeringa o con el producto que vayamos a usar. Y lo que hacemos es tapamos la punta de abajo de la jeringa descartable y ponemos la dosis correspondiente a la jeringa que estamos tratando de probar. Entonces acá vemos la calibración de la jeringa y tenemos que corroborar si es correcta o es incorrecta. De esa forma es práctica para utilizar elementos que tenemos muchas veces en campaña y no precisa tener ningún equipo especial. Después tenemos la cubicación de los baños de inmersión, que lo primero, bueno, esto generalmente es cuando se fabrican, se tiene que hacer un cálculo del volumen de agua que lleva el baño para después saber medirlo con la regla. Entonces tenemos, después que sabemos la ubicación del baño, tenemos una regla con la cual medimos el volumen de agua que tiene ese baño para recargarlo con más agua si es necesario y recargarlo con producto si es necesario junto con agua o agregarlo en seco, como muchas veces se debe realizar. Para eso utilizamos la regla para medir el nivel del baño, para saber si hay que agregar agua, si hay que agregar producto o está correctamente cubicado. Otra de las cosas importantes cuando trabajamos en las calibraciones es utilizar la aguja correspondiente a cada animal que vamos a trabajar. Como ven, depende, en este caso usamos para el bovino adulto una calibración y un largo, y para el ternero una diferente según sea para inyección intramuscular o para inyección subcutánea. Tenemos el bovino adulto, para intramuscular el bovino adulto calibre 18 a 20, largo 2 a 2,5 pulgadas. El ternero calibre 18, largo 3/4 a 1 pulgada y media. En inyección subcutánea, el bovino adulto calibre 18, el largo media a 1 pulgada. Y en el ternero es igual 18 de calibre y media a 1 pulgada de largo. Nosotros tenemos que utilizar en cada caso la aguja correspondiente, porque si utilizamos una aguja muy gruesa en una dosis muy pequeña
puede volver cierta cantidad de producto y provocar una subdosificación de este animal. En esta figura vemos a la izquierda una aguja correcta con el bisel recto y afilado. Tiene que estar así siempre, por eso se recomienda, por eso y por la infección que podemos provocar, se recomienda el cambio de aguja cada cierta cantidad de animales, porque si no puede pasar lo de la imagen de la derecha, en donde está desafilada y se torció la punta, por lo cual si seguimos utilizando esta aguja, vamos, por un lado, a provocar una lesión importante en el animal y nos va a costar mucho más el realizar la actividad de inyección. Bueno, vamos a ver ahora el tema de conservación de los medicamentos y el instrumental. La temperatura ambiente en Uruguay oscila entre menos 7 grados hasta 45 grados centígrados, con variaciones en la temperatura, humedad y luz. Esto es importante para tener en cuenta la conservación de los productos, además de las vacunas. Las vacunas tienen que estar refrigeradas, pero los productos tienen que estar considerándose las temperaturas del medio ambiente para controlar su correcta funcionalidad. Como vemos, por ejemplo, en este envase, dice que se deben conservar entre 5 y 25 grados centígrados. Y como vieron anteriormente, podemos llegar en el medio ambiente desde menos 7 a 45 grados. O sea que este frasco expuesto al sol, expuesto al medio ambiente, puede salir del rango de las temperaturas adecuadas para su mantenimiento. Entonces, es muy importante el caso de, por ejemplo, cuando nosotros vamos a buscar el producto a la veterinaria, si lo ponemos en una caja, en la caja de la camioneta o en la cabina de la camioneta y después damos muchas vueltas si es verano y hace mucho calor, podemos superar las temperaturas máximas de mantenimiento del producto y así inutilizarlo para su uso. Depende también del tiempo en que nosotros estemos trabajando o estemos con la caja de los productos dentro de la camioneta. Entonces, generalmente para las vacunas se recomienda utilizar las conservadoras, que hay varios tipos de ellas, y refrigerantes que pueden ser, que ya vienen preparados, puede ser una botella de plástico con hielo, puede ser hielo en bolsas, o podría ser cubitos de hielo, pero no se recomiendan porque los cubitos se derriten y entonces pueden borrar la etiqueta, además pueden provocar contaminación de los frascos y son contraindicados. Entonces, nosotros es importante que tengamos siempre la medición de la temperatura de las vacunas en todo momento para estar seguros que no caemos en un rango fuera del aceptable para cada vacuna. Vamos a ver ahora la cadena de temperatura de los medicamentos, o sea, cómo se mide la cadena de temperaturas para que el producto esté siempre funcionando correctamente. Vemos que desde que sale de fábrica hasta que está en la manga, la temperatura debe estar entre dos rangos, un mínimo y un máximo. Y aquí hay tres puntos riesgosos. El primero es el transporte de la fábrica a la veterinaria, que puede venir en ómnibus, puede venir en un camión. Entonces acá es donde está el riesgo de que pase la temperatura correcta de almacenaje. El otro es el transporte al predio, de la veterinaria al predio, que ahí como veíamos, si estamos mucho rato al sol o en un lugar cerrado con una temperatura elevada, podemos provocar una adulteración del producto. Y en el otro es el almacenaje directamente en la manga, donde vamos a estar con la posible exposición al sol o la posible exposición al frío, y también es un punto clave para determinar la temperatura adecuada para el medicamento. Entonces vamos a ver cómo es el sistema del ciclo del medicamento. Sale de la fábrica, del laboratorio, viaja en ómnibus o en camión hacia la veterinaria. En la veterinaria se almacena, teóricamente en forma correcta, no deben estar expuestos al sol, la humedad tiene que ser correcta y la temperatura también tiene que estar controlada. Después se lleva
en un vehículo hacia el establecimiento, se almacena en un botiquín en el establecimiento donde debe haber una temperatura controlada, no debe estar expuesto al sol. Después lleva a la manga en donde se utiliza y ahí vamos a ver después cuáles son los problemas que se pueden suscitar. Entonces, como decía, siempre tenemos que controlar la temperatura del producto. ¿Cuáles son los puntos claves? En este caso es la llegada a la veterinaria, perdón, que nosotros siempre tenemos que tener un control de la temperatura en la cual llegan, principalmente las vacunas. Y después la temperatura en las mangas, tener mucho cuidado para que no dejemos un frasco al sol o la jeringa al sol y adulteremos el producto. Todo esto va a depender de los tiempos, el tiempo que esté en cada una de las etapas el producto correspondiente. Almacenaje de los medicamentos. Vamos a ver una lista de las necesidades de almacenaje de los medicamentos. Acá podemos ver que se pueden guardar en un botiquín veterinario como unas estanterías, sin ningún tipo de paredes, o sea, al aire libre, vamos a decir. O, por ejemplo, una de las cosas que funciona muy, muy bien para guardar los medicamentos de forma correcta son esas heladeras viejas que ya no funcionan. Entonces, guardamos los medicamentos en un lugar con tapa, cerrados, evitando el polvo, evitando las variaciones bruscas de temperatura, evitando que entren plagas que puedan contaminar los frascos. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es controlar la temperatura y la humedad ambiente donde guardamos estos medicamentos. Después, en las vacunas, debemos tener un refrigerador en donde guardar esas vacunas y en este caso tenemos que medir la temperatura dentro del refrigerador para que la temperatura no esté por debajo o por encima de la recomendada para cada una de las vacunas. Recuerden que nunca se debe congelar las vacunas a no ser aquellas que específicamente se dice que se mantienen en nitrógeno líquido. Otra cosa importante es que cuando estamos en las mangas, yo he visto muchos tipos de veterinarias, vamos a llamarle así, al lado de las mangas, confeccionadas en chapa, y es totalmente contraindicado, ya que fíjense que solamente la de la izquierda está a la sombra, que podría minimizar un poco la temperatura que reciben los medicamentos, pero si están al sol, imagínense esos habitáculos de chapa, las temperaturas máximas y mínimas que pueden llegar a levantar y entonces si tenemos medicamentos ahí, lo más seguro es que superen la temperatura recomendada y se adulteren y no sean útiles para su uso. ¿Cómo debe ser el espacio para guardar los medicamentos? Exclusivo para productos de uso animal. Ambiente con temperatura y humedad controladas. Estantes o armario limpio para medicamentos. Ordenar medicamentos según principio activo y toxicidad. Esto es muy importante para no equivocarse en una actividad apurada, que nos equivoquemos de frasco y demos una cosa que no queríamos dar. Puertas y ventanas lo más herméticas posibles, tratando de evitar variaciones en la temperatura y la humedad y el ingreso de las plagas. Buena ventilación con control de ingreso de plagas. Recomendable tener una mesa de trabajo y una pileta con agua corriente para limpiar las jeringas o el instrumental. Y un recipiente para residuos inorgánicos, envases, etiquetas, etc. Mantenimiento del instrumental. ¿Qué materiales necesitamos para el mantenimiento del instrumental? Una mesada con pileta y agua corriente, recipiente para desarmar instrumental, tener un recipiente que puede ser esos bidones de 5 litros de agua, los podemos cortar a la mitad y ya sirve como recipiente, o sea que no hay que gastar en este sentido. Detergente neutro y desinfectante no iodado. Esto es muy importante porque los desinfectantes iodados alteran el metal y vamos a provocar un problema al alterar esos metales y vamos a tener de repente un equipo
que va a perder su calidad para su utilización. Cepillo, esponja, detergente neutro, esto es muy importante para la limpieza del instrumental. Destornillador y pinza, porque muchas veces tenemos que desarmar el instrumental para poderlo limpiar correctamente o para cambiar alguna de las piezas. Un recipiente para desinfectar el instrumento, de la misma forma que lo teníamos para lavarlo con detergente neutro, tenemos que tener otro para desinfectarlo. Y una rejilla para secar el instrumento sería lo ideal. Si no, tener un paño limpio que por lo menos hagamos lo sequemos por el exterior para guardarlo correspondientemente. Ahora vamos a ver primero un video de cómo se recibe muchas veces, cómo están muchas veces las jeringas en el establecimiento y que se contrapone con la necesidad que tenemos de utilizar un buen instrumental. Como pueden ver, en este estado muchas veces están las jeringas en los establecimientos, no están limpias, están pegadas, es muy difícil mover el émbolo, es sumamente difícil, hay que aflojarlo mucho, y la punta está muy sucia, cosa de que puede provocar contaminación en los animales. Entonces lo mejor es, en una primera instancia, cuando están en este estado tan importante, lo primero que tenemos que hacer es hacer una limpieza general para después desarmarla y cambiarle las piezas que están defectuosas y armarla de vuelta con su desinfección. Lo mejor es utilizar una solución con detergente neutro que no altera las gomas y se permite limpiar con bastante tranquilidad. Entonces, con un cepillo de diente viejo simplemente mojamos, cepillamos perfectamente todos los lados de la jeringa. Esta es una primera etapa que sirve para aflojar todos los desperfectos que tiene, toda la mugre que tiene. Y lo vamos a sumergir en un líquido, en el detergente, la vamos a dejar en el detergente para que ablande la mugre más potente, vamos a decir. Vamos a tratar de sacar ese resorte, que es lo que se puede sacar en este momento, porque está muy pegado todo lo demás y es imposible sacarlo en este momento. Entonces vamos a dejarlo en remojo en el detergente líquido por unos momentos para después así después poder limpiarla correctamente y desarmarla para cambiar las piezas que están rotas o que no están funcionando correctamente. Fíjense que en este estado hay muchas jeringas que se encuentran en este estado y realmente provocan un problema muy grave porque para limpiar realmente todo esto es muy difícil y va a haber que cambiar muchas piezas que lo más seguro es que estén deterioradas. Entonces hay que tratar de no llegar a esta situación. Entonces, para no llegar a esta situación, vamos a ver ahora cuál es el procedimiento correcto de utilización de los instrumentales en el campo. Ahora, vamos a proceder a enjuagar la jeringa en agua corriente para sacarle toda la suciedad que tenga por el exterior. Después la jeringa vamos a desarmar el tubo para lavarla por dentro y desinfectarla. Bueno, después de haber lavado por la parte externa la jeringa, procedemos a sacar el tubo para limpiarla en la parte interna. Aquí tenemos que tener cuidado de que esté bien flojo el émbolo para evitar el quebrar el tubo. Si vemos que está muy pegado porque el producto es demasiado pegajoso, la sumergimos como está y procedemos a cepillar con detergente neutro la rosca y
la parte delantera, cuidando de proteger la goma, la parte delantera de la jeringa, de forma de sacar toda la suciedad. Lavamos el tubo, le dejamos, si está muy pegado, lo que hacemos, volvemos a colocar la camisa externa para empujar la goma hacia atrás, y de esta forma podemos sacar el tubo y lo lavamos con detergente neutro. Después que lo tenemos lavado con detergente neutro, vamos a pasar a lavarlo con un desinfectante. En este caso vamos a utilizar Acetol. Entonces, sacamos las partes correspondientes a la jeringa, dejamos de utilizar el agua con detergente, enjuagamos bien la jeringa para sacarle todo el resto de detergente y volvemos a poner agua limpia sin detergente, en la cual colocamos el desinfectante y ahora sí colocamos las partes de la jeringa en el desinfectante, lo tenemos que diluir correctamente para que quede uniforme. Colocamos las distintas partes de la jeringa en el desinfectante, lo dejamos un rato para que haga efecto este desinfectante y después procedemos a armar de nuevamente la jeringa. Colocamos primero el puntero con su goma, el tubo y colocamos y terminamos de armar la jeringa. De esta forma, y tratamos de que no nos quede nada de desinfectante dentro de la jeringa. De esta forma armamos la jeringa y nos va a quedar pronta para otra actividad. Lo que podemos hacer es, para terminar el trabajo, darle una secada y nos queda de forma prolija para guardarlo. Bueno, muy bien, como vimos, no es tan complicado el tener el instrumental en buen estado, lo cual es fundamental para que el medicamento que estamos utilizando tenga la mayor eficacia y eficiencia en tratar la afección que nosotros queremos controlar. Ahora vamos a ver el uso de la planilla de control sanitario aquí en Uruguay, que es obligatorio y que todo productor debe llevar. La planilla consta de varios datos, el número de DICOSE, hay para bovinos y ovinos, y debe especificarse la fecha o periodo de administración, el producto con su nombre comercial, la forma de administración, el tiempo de espera. Hay que colocar acá, recuerden que teníamos que tener el tiempo de espera para la utilización de la carne y leche de los animales que tratamos. La identificación animal por categoría se puede realizar o por lote, y también se puede identificar por la identificación individual, como por ejemplo la caravana electrónica correspondiente a cada uno de los animales. Después tenemos los controles, que debemos especificar el motivo, el nombre del funcionario del ministerio que hace el control o el veterinario de libre ejercicio, que es importante que cada vez que el veterinario de libre ejercicio visite el establecimiento o en los momentos que realice un certificado para frigorífico, debe revisar esta planilla y firmar como que revisó la planilla. No quiere decir que el veterinario esté avalando los tratamientos que se realizaron en esta planilla, sino que solamente lo que hace es afirmar con su firma que la planilla está completa y tiene datos de tratamientos realizados con anterioridad. O sea que esta es la planilla que se utiliza, es muy importante llevarla, es obligatorio en el Uruguay y, por ejemplo, se pide cuando se va a retirar la vacuna aftosa, se pide que se muestre esta planilla para poder retirar la vacuna aftosa. Así como ven,
esta planilla es de suma importancia y hay que controlarla y llevarla al día. Bueno amigos, terminamos este capítulo, seguimos más adelante.